La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años junto con el resto de los planetas del Sistema Solar. Probablemente era una masa incandescente que se fue enfriando poco a poco. La joven Tierra tenía una gran cantidad de energía que se manifestaba de diversas formas. La actividad volcánica debía ser entonces mucho más abundante de lo que es ahora. Enormes masas de roca incandescente ocuparían grandes territorios. El calor interno haría que la temperatura de la superficie fuese bastante más alta que en la actualidad. A esto hay que añadir la luz ultravioleta y el calor del sol, descargas eléctricas de rayos y la radioactividad, que se sumaban al calor procedente de los volcanes. Los estudios sobre los volcanes actuales hacen suponer que la atmósfera primitiva tendría gran cantidad de hidrógeno que se iría perdiendo gradualmente, ya que al ser tan ligero podría escapar al campo gravitatorio. Además habría metano, amoníaco y agua. En 1924, el científico soviético Alexander Oparin lanzó la teoría de que la vida se podía haber formado a partir de esos componentes primitivos de la atmósfera sometidos a tremendas descargas eléctricas. En los océanos primitivos se formarían unos compuestos orgánicos sencillos que constituirían un medio ideal para el desarrollo de la vida. En 1953, Stanley Miller de la Universidad de Chicago, con la ayuda de Harold Urey, reprodujo en un laboratorio la atmósfera primitiva mezclando metano, amoníaco, agua e hidrógeno. Sometió esta mezcla a una descarga eléctrica durante una semana y posteriormente comprobó que se habían formado numerosas moléculas características de los seres vivos. Miller demostró que los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, expuestos a una gran cantidad de energía, pudieron combinarse para formar compuestos orgánicos similares a los que se encuentran en los seres vivos. Siguiendo la teoría de Oparin, los nuevos compuestos orgánicos se pudieron mezclar para formar cadenas químicas. Con el tiempo, algunos de estos productos químicos en forma de cadena se asemejarían a las proteínas actuales. Otras moléculas antiguas fueron, sin duda, versiones elementales de los ácidos nucleicos. Durante millones de años, tales sustancias químicas se formaron y se destruyeron bajo las violentas radiaciones solares. Pero a medida que pasó el tiempo, alguna de estas moléculas debió alcanzar un grado tan alto de organización que le permitió duplicarse. Estas moléculas, que probablemente eran ácidos nucleicos, en su proceso de evolución lograron incorporar proteínas a su estructura. Así nació una relación entre las dos clases de moléculas. Con una membrana que les confirió cierta autonomía, las proteínas y ácidos nucleicos formaron las primeras unidades de vida. Los primeros organismos vivos se alimentaban de las sustancias que había en los caldos de los océanos primitivos. Este tipo de alimentación, mantenido durante varios millones de años, debió acabar con las reservas de materia orgánica. Por eso, unos 1000 millones de años después de la aparición de la primera célula viva, algunos organismos pusieron en marcha el proceso de fotosíntesis. Las células primitivas utilizarían la energía solar para transformar anhídrido carbónico, agua y sales minerales en alimento y liberar oxígeno al medio. Así, aparecieron los primeros vegetales, los llamados productores primarios, hace unos 2000 millones de años. El oxígeno resultante de la fotosíntesis se liberaba a la atmósfera y empezó por oxidar las rocas de la superficie del planeta. Después se fue acumulando en la atmósfera hasta que se acabó formando la capa de ozono, que absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas del Sol. Gracias a esta protección, la vida evolucionó hacia formas más complicadas, capaces de utilizar el agua
y los minerales del suelo. Harían falta millones de años para que los organismos vivos fueran adquiriendo el aspecto con que ahora los conocemos. ¿En qué momento empezó la vida exactamente? ¿Y por qué tomó una forma determinada y no otra? Son dos preguntas todavía sin respuesta. Pero se sabe que la vida no existiría de la manera en que hoy la conocemos sin la continua intervención de las plantas durante millones de años. Una teoría sobre el inicio de la vida en la Tierra señala que la materia orgánica que le dio origen no es terrestre. Esto implica que la vida podría haber llegado del espacio, quizá traída por un cometa. Esta es conocida como la teoría de panspermia. La pregunta sobre el origen de la vida sigue siendo uno de los más grandes misterios de la historia, pero en busca de más datos, los científicos han ampliado su conocimiento sobre los cometas, esos nómadas del sistema solar. El 4 de julio de 2005, la sonda espacial Deep Impact de la NASA provocó una explosión en el espacio para conocer el interior del cometa Tempel 1. Un año y medio después del experimento, los astrónomos han comenzado a comprender más sobre la composición de estos cuerpos del sistema solar. Los primeros resultados de los análisis han sido sorprendentes. Las imágenes del impacto mostraron que la superficie del cometa tenía más polvo y menos hielo de lo pensado. Previamente, otras misiones enviadas a cometas como Giotto o Stardust solo fueron capaces de fotografiar y examinar su superficie desde la distancia, pero Deep Impact consiguió datos físicos sobre el núcleo del Tempel 1. El material obtenido por el impacto contenía menos hielo del que se esperaba y el polvo era también más fino. A través de mediciones de rayos X se supo que el cometa continuó emitiendo gases durante 13 días después del impacto, con niveles máximos durante los primeros 5 días. Se calcula que el cometa liberó alrededor de 250.000 toneladas de agua. Después de haber impactado su carga, la nave corrigió su trayectoria para acercarse de nuevo a la Tierra, lo que sucederá en diciembre de 2007. Esta maniobra permitirá que la nave pueda volver a ser utilizada en el futuro. ¿Qué basa la ciencia para establecer esta increíble hipótesis? Pues sin duda a los recientes y conmovedores descubrimientos que han dejado con la boca abierta a propios y extraños del mundo de la ciencia. En el mes de enero del año 2004, los grandes misterios del tercer milenio le informó oportunamente la odisea hecha realidad por la sonda Stardust, cuando pasó a través de la nube de gas y polvo que rodeaba el núcleo del cometa Wild 2. Mediante un panel rico en aerogel, la sonda captó y guardó material capturado de la misma estela, para después traerla noblemente a la Tierra para ser analizada por los científicos. Hoy la ciencia revela un descubrimiento increíble. Las muestras contienen glicina, uno de los 20 aminoácidos que componen la vida en cualquier ser vivo en nuestro mundo y el aminoácido responsable de formarle sus proteínas. Todo indica, asegura el Dr. Carl Pilcher, director del Instituto de Astrobiología de la NASA, que este increíble descubrimiento fortalece el argumento de que la vida en el universo puede ser menos rara de lo que se cree. Por otro lado, la misión Deep Impact, después de provocar un descomunal impacto en el cometa Tempel 1 en el año 2005, obtuvo muestras internas del cometa que, después de ser analizadas aquí en la Tierra, demostraron que estos cuerpos legendarios del cosmos contienen en su núcleo enormes cantidades de agua dulce congelada. Este segundo hallazgo une dos elementos básicos de la vida viajando juntos en el cosmos, en la intimidad de los mismos cometas: agua y aminoácidos.